Bienvenidos a la sesión número 8. Estamos estudiando el proemio de la doctrina secreta. Estamos en la página 3, estamos adelantando, son 22. Fíjense ustedes, ya más del 10%. Y recuerden mantener siempre presentes las ideas que hemos estudiado y que deben leer y releerlas y estudiarlos continuamente. Así aprenden teosofía. Un breve resumen de las primeras dos páginas es que en la primera página Blavatsky nos presentó el primer tema de cómo estudiar la cosmogénesis. En otras palabras, nos presentó dos ilustraciones o imágenes simbólicas del universo, eterno y periódico, no se les olvide. Esas dos ideas son al mismo tiempo. Y nos dio una explicación de los elementos básicos, fundamentales, simbólicos, son dos gráficos, las dos ilustraciones. ¿Qué significa esto? Que estudiándolo, investigando esto, formándonos esta imagen en nuestra alma, podemos entonces contemplar estas ideas abstractas, metafísicas del universo, de sus ciclos, Manvantara, manifestación, pralaya y reposo. Por favor, lean y relean siempre esta página número 1, que es la base fundamental de toda la cosmogénesis. Está basada ella en la comprensión y contemplación de estas dos ideas, el círculo blanco en un fondo oscuro y el punto en el círculo blanco en el fondo oscuro. Todo se basa en esto. Todo lo que sigue es consecuencia de ella, de estas dos, en cosmogénesis, en antropogénesis y en la voz del silencio. En la página 2 nos presentan nuevas ideas y recuerden lo que les he dicho, una manera de estudiar la doctrina secreta o cualquier libro, ¿verdad? Es darse cuenta de las nuevas ideas, el nuevo vocabulario que se han introducido o se está introduciendo en cada página y acoplarlas, unirlas, enlazarlas, hacerlas de dos ideas una idea, y así vamos ampliando la idea que estamos estudiando. En la segunda página, entonces, nuevas ideas que nos presenta es la idea de la vida una. La vida es muy importante, estamos vivos, ¿verdad? Y del movimiento, que ella lo va a llamar, cuando es abstracto y absoluto, el gran aliento, en su aspecto eterno. Lo llama, también nos habló de la deidad desconocida, del pensamiento divino y algunas otros temas y vocabulario relacionados con estas ideas. Por favor, lean, relean y estudien. ¿Se acuerdan que les había hablado en la sesión número 7 que Blavatsky emplea mucho la manera de estudiar, que es nuestro segundo objetivo de la sociedad teosófica, el estudio comparativo de las ciencias, religiones, filosofías? Y les dije que iba a mostrar unas láminas sobre ellas. A ver dónde estoy con el mouse. Ok. Entonces, este es un método que ella usa, comparar y contrastar las ciencias, filosofías, religiones, con lo que enseña la teosofía. La idea es que cuando comparemos y contrastamos, ampliamos nuestro entendimiento y comprensión, ampliamos la imagen que tenemos de las ideas teosóficas, ampliamos la descripción y el vocabulario que empleamos para comprenderlas, para definirlas, para dialogar con ellas, etcétera, etcétera. Aquí ven una diapositiva donde yo les doy una idea de cómo yo lo hago. Tenemos a la mano izquierda cosmogénesis, antropogénesis, ética y los dos senderos en la voz del silencio, y algunas ideas que están en ellas. Eso la comparo yo con la ciencia, religión y filosofía para ver si hay un contraste, o sea, dos cosas que no van, o ideas que van y puedo ampliarlas,
o puedo ampliarlas sabiendo que ya no, que no son válidas lo que estoy estudiando, leyendo o oyendo en una conferencia. En cosmogénesis, el estudio del universo, el espacio, espíritu, materia, origen y evolución del mismo, la idea de la deidad, Dios, dioses, tres logos, leyes de la naturaleza, jerarquías, seres divinos, movimientos, poderes, fuerzas, energía, el propósito, origen de la vida. En la ética de los dos senderos tenemos el origen del bien y del mal, los distintos senderos hacia la iluminación, el conjunto de virtudes, muy importante. Estoy leyendo rápido para no tomar mucho tiempo en esto. Para que son las paramitas, excelencias, vida después de la muerte, los dos senderos, liberación y renunciación, que es el tema principal de la voz del silencio, ¿verdad? Los dos senderos. Y que los vimos en el estudio de Platón en la caverna. Ahí están estos dos senderos. Esta ética y los dos senderos también podemos verla en la mano derecha con cómo está representada simbólicamente en las artes, a cómo las religiones y filosofías antiguas y modernas lo describen, el platonismo, el neoplatonismo, hermetismo, cabala, alquimia. Tomen un tema que le interese, que tengan un gran interés y por donde quieran dedicar sus estudios teosóficos, no solamente en lo que dice Blavatsky, la doctrina secreta, la voz del silencio, pero ampliar lo que está muy esquemático, fragmentario y doctrinal. En la doctrina secreta lo pueden ver en otras filosofías, religiones y en las artes. Un ejemplito que les traje sobre ello es cómo ella trabaja en la doctrina secreta, volumen 1, página 157, la idea de los 7 principios que forman el ser humano. Como está, disculpen que esto está en inglés, pensaba ponerlo en español, pero la tienen en español, es fácil trabajarlo, ¿verdad? Todos tienen la doctrina secreta. Pero en la parte izquierda tienen cómo los maestros le explicaron a Sinet en el budismo esotérico, que fue una de las obras que escribió Sinet de las enseñanzas de los maestros. Están los 7 principios clásicos de la teosofía, y Blavatsky las compara y las contrasta con la Vedanta y con una clasificación más mística y esotérica, el Taraka Raja Yoga. Y ahí ven cómo ella une y llega de los 7 principios a los 3 cuerpos y al Atma. Al Atma no lo toma como principio, aunque ella lo usa de las dos maneras como hemos estudiado. En su forma eterna, a ella le gusta escribirlo vedantinamente con una N, Atman, en una forma abstracta de absolutidad. Pero en su forma de principio lo pone en Atma, y ya lo habla relacionado a la constitución septenaria del ser humano. Fíjense bien cómo ella trata la idea de Atma Atman, o Atma en su forma abstracta eterna y en su forma condicionada por el Buddhi, que es su vehículo espiritual. Ahí dice el Spiritual Soul número 6, que es el Buddhi, que es su cuerpo, ¿verdad? Su vehículo. Y eso se representa en la manera metafísica como Karana Upadhi, el vehículo de Karana. Este no es el tema que estamos estudiando, pero sin embargo les quiero mostrar cómo ella compara y contrasta, une e integra los varios sistemas. Importante ver cómo ella lo usa. Segundo objetivo de la sociedad teosófica. Hoy vamos a pasar entonces al siguiente párrafo, que comienza con la línea "se declaró hace tan solo unos cuantos años". Esto es del Isis sin velo. Aquí está en la página siguiente 4, está de donde lo sacó, del volumen 2, página 264. Y vamos a estudiar este párrafo. Si nos da tiempo lo terminamos hoy, si no lo partimos en 2 partes como hemos hecho en un pasado. Entonces recuerden, ella comienza con "se declaró" en la página 3, y el primer pedacito que vamos a estudiar dice lo siguiente. La doctrina secreta enseña, cuando ella dice de acuerdo al ocultismo, de acuerdo a la doctrina secreta, de acuerdo
a los ocultistas, al transhimaláyico de los maestros, etc., tomamos mucha atención porque esto es doctrinal, esto es el fundamento de la sabiduría divina, esto es una idea verdadera, pero descrita en español, traducida de un inglés, traducida de una intuición que tomó Blavatsky de las enseñanzas de los maestros, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que tomar como esto es doctrinal. ¿Por qué digo doctrinal? El libro se llama La Doctrina Secreta. No es demostrativo como los diálogos de Platón, donde Sócrates toma la forma de un maestro y demuestra las cosas. Hay diálogos que no son demostrativos, como el Timeo, como la narración de la Atlántida en el Crito, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de los diálogos son demostrativos. Él usa la técnica platónica, socrática, que se llama la dialéctica y la mayéutica. Pero vean que la doctrina secreta es una doctrina, se nos da como tal, comparada y contrastada con otras, ciencias, filosofías y religión. Entonces, bien, tomamos en cuenta que tenemos aquí, y a medida que leo, recuerden qué cosas nuevas trae, qué cosas nuevas trae, a lo que ya nos dijo en la página 1 y 2. Bien, a mano derecha tengo ahí donde sacó ella este párrafo largo, Isis sin velo. Este número 264, 265 es la traducción de inglés. Por aquí tengo el libro que está editado en inglés. Es bastante grueso, los 2 volúmenes en uno. Se los recomiendo el que sabe inglés, así no tienen el problema de la traducción. Y el hermano Daniel Linares me dio 2 copias de Isis sin velo. Y en una de ellas, en el tomo 3, son 4 volúmenes, PDF, en la página 237, en otra de un volumen, publicada creo que en España, parte 2, Teología, en la página 604, está este párrafo, si lo quiero leer. Y el que sabe inglés, los invito a que estudien esto en inglés, léanlo en inglés. Hay veces que una palabrita cambia la idea y nos da una mejor imagen o una imagen diferente. Bueno, vamos a ver. Recuerden lo que vamos a hacer. Siempre que se lee por primera vez algo, qué nuevas palabras, qué nuevas ideas que está describiendo y cómo lo está describiendo. Aquí siempre, cuando ya nos dice budismo y brahmanismo, Kabbalah, sabemos que va a haber comparación y contrastar de las enseñanzas y las nuevas ideas. Aquí tengo el tema de la esencia y el Suavata. Entonces ahí vamos. La doctrina secreta enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo y aún la Kabbalah. Fíjense bien, lo mismo. Lo vamos a encontrar en ellas. Pero quizás con palabras diferentes. Esto es lo que tenemos que extraer, ¿verdad? Que la esencia, una palabra nueva muy importante en la teosofía, metafísica, filosofía, ciencia y religión, la esencia de las cosas. Piensen, ¿qué es la esencia de las cosas? Cuando yo digo la esencia de un ser humano, ¿a qué me refiero? La esencia de una planta, la esencia del sistema solar, la esencia, etcétera. ¿Qué es esa palabra y sobre todo en mayúscula? ¿Qué significa? Bueno, aquí vemos, es la esencia una, infinita, desconocida, existe en toda eternidad. Nos las está describiendo en su aspecto eterno. Todo es eterno y periódico. ¿Estamos? Todo es eterno y periódico. Cuando ella mete la parte, la idea de la eternidad, eterno, infinita, eterna, desconocida, eterna o inmanifestada. ¿Lo ven? Ok. La esencia, una, infinita y desconocida, existe en toda eternidad y que es ya pasiva o ya activa. ¿Vieron? Eterna y periódica. ¿Cómo define ahora o describe los estados de periódicos? Pasivo y activo. 2 ideas nuevas. No solamente manifestación y reposo, pero ahora nos dice las cosas son pasivas.
son activas, en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. ¿Qué nos agrega esto? Que la parte cíclica del universo, que es eternamente periódica, también hay una armonía y una regularidad en sucesiones alternadas y sean ya pasivas o activas. Aquí tenemos una idea muy buena que se agrega a lo anterior. Entonces, la idea de alternada, armónica y regular hay que estudiarla y se los voy a dejar a ustedes, eso vamos a hablar más adelante, cuando de nuevo ella toca estos temas, pero investiguen qué significa la palabra alternada, qué significa que sea armónica, qué significa que sea regular, para que agreguen a lo que estamos estudiando, eterno y periódico, en este aspecto, la parte periódica. ¿Qué significa esto? Nos dice lo siguiente: en el poético lenguaje de Manu, ese es el libro de las leyes del Manu, muy importante en la India, ya lo cita muy a menudo, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. Vean el acento en la A. Este acento es muy importante porque si tiene el acento en la primera parte es el dios neutro, o la deidad neutra, o el logos neutro. Eso lo vamos a estudiar después en el poema, donde ella describe Brahman, Brahma y Brahma como los tres logos. Entonces tenemos en el lenguaje poético de Manu, las leyes del Manu es el libro, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. Ya nos dio otra idea. ¿Y las palabras días y noches qué significa? Analogía con un ser humano. Y ahí nos está diciendo que las operaciones de arriba son como las operaciones de abajo, macrocosmo, microcosmo. ¿Se acuerdan que una de las leyes importantes de la metafísica es la analogía y las correspondencias? Aquí hay una correspondencia y una analogía con un ser humano. Así como el universo tiene días y noches representados como Brahma, de la misma manera el ser humano tiene día y noche, vida y muerte, etcétera, etcétera. Manvantara y Pralaya. Todo eso va junto, ahí están las correspondencias. Este último está despierto o dormido. Nos da otra idea de la correspondencia, ¿lo ven? Las dos condiciones, pasiva y activa, dormido y despierto. La palabra dormido es muy importante porque la estancia 1, Shloka primera, nos habla que el universo dormitaba, el Padre Madre, el Eterno Padre Apariente dormitaba una vez más, ¿verdad? Es un lenguaje usando la ley de analogías y correspondencia, muy importante en la metafísica. Ahora nos habla de unos filósofos que se llaman Swabhavikas. Fíjense que los Swabhavikas es una palabra muy interesante, muy importante, porque Swabhavat, que ahí la tengo remarcada, Swabhavat, más adelante, es una de las palabras claves para la comprensión de las estancias de Siam. Entonces, ¿qué son los Swabhavikas? Filósofos de la más antigua escuela del budismo, que todavía existe en Nepal, todavía se pueden estudiar, todavía se encuentran sus libros y podemos ampliar lo que la idea de Swabhavat, que es tan importante en la teosofía. Pero cuando lo estudian a través de los Swabhavikas, de estos filósofos de la escuela antigua del budismo, tenemos que decir, de acuerdo a ellos, es esto. Bien, entonces, ellos especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia. Miren lo que ella acaba de decir, que podemos estudiar la idea de Swabhavat en estos filósofos budistas y los va a llamar esencia en su condición activa. Cuando está en su condición pasiva, de reposo en Pralaya, no hablan de Swabhavat, no hablan de esa esencia. Y esa es la negación de que existe algo que es como una deidad, como un ser, como algo. Ellos tienen el concepto de Sunyata, que lo vamos a ver también más adelante.
y consideran como una necedad el teorizar acerca del poder abstracto e incognoscible de su condición pasiva. Hay que teorizar. O sea, en esto vamos a poder comprender lo siguiente, que hay un poder abstracto y cognoscible en su condición pasiva, de acuerdo a la teosofía, pero es una necedad. No hay que perder el tiempo en estudiar esto en su condición pasiva. Recuerden lo que habíamos hablado, que en la condición pasiva, entre esos dos manvantaras, está la deidad desconocida, está el gran misterio. Esto es lo que se refiere. Así podemos unir la idea de la teosofía con los budistas sovavikas. Para ellos una necedad, para nosotros una necesidad comprender lo que es Suavabat, esta esencia en su estado pasivo, porque en su estado pasivo y activo eternamente vamos a comprender la idea de la esencia en su aspecto absoluto y abstracto. Relean esto bien, oigan lo que he dicho, comprendan el vocabulario, imagínense esto. Continúe ella. De aquí que sean llamados ateos por los teólogos cristianos y por los científicos modernos. Pues ni unos ni otros son capaces de comprender la lógica profunda de su filosofía, que ahora la estamos traduciendo y estudiando la teosofía. ¿Lo ven? Solo ellos quieren ver el aspecto esencial de Suavabat cuando está activo, porque se puede apreciar, se puede ver por el movimiento, por la vida, por la luz, por su poder. Pero en su aspecto pasivo, de reposo, no quieren explicarlo, pero la teosofía sí lo trata. Seguimos adelante. Los primeros no son capaces de comprender la lógica profunda de su filosofía. Los primeros no consentirán a otro Dios más que la personificación de los poderes secundarios que han dado forma al mundo visible. ¿Cuáles son esos poderes secundarios que dan forma? De eso ya hablamos en una diapositiva anterior, en una charla anterior, donde Blavatsky en la estancia 4 nos muestra los primeros 7, y se acuerdan, son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, arupas, rupas, etc. Y entonces nos está explicando aquí que los deístas de las religiones modernas lo único que consentirán es la personificación de estos poderes secundarios que han dado forma a constructores, arquitectos del mundo visible a través de los arupas y los rupas, rugiendo entre truenos y rayos. Esa es la idea de Foja, que ya la vamos a ver. Recuerden que detrás de, por ejemplo, las imágenes, las descripciones bíblicas o homéricas o de los Upanishads o de los Puranas están estos 7, como ya les había hablado de Moisés en el monte Sinai, contemplando la esencia divina. Una llama se apareció en forma de un fuego en un arbusto, etcétera, etcétera. Ahí están describiendo estos, los poderes primarios, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera. Seguimos entonces. A su vez, la ciencia racionalista. Recuerden que está hablando de los religiosos y de los científicos. La ciencia racionalista considera a budistas y suavavikas como los positivistas de las edades arcaicas. Busquen otra. Aquí no vamos a estudiar todas las filosofías que ella describe, pero lo tienen en el internet fácilmente o en algún libro. Ponen los positivistas y lo estudian. Hay bastante de ello en la teosofía, donde ella contrasta y critica a ellos en la
inclusive en Isis sin velo. Si consideramos la filosofía de estos últimos, solo bajo uno de sus aspectos, pueden tener razón muchos materialistas en su manera de considerarla. Recuerden que en los aspectos más bajos, más groseros, más densos, la ciencia tiene mucha razón. Lo que ve lo puede investigar. Y el religioso lo que siente y lo que ve y lo que ha leído en los libros lo puede investigar y concentrar. Han habido muchos santos, mucha gente iluminada entre los científicos y los religiosos, ¿verdad? La iluminación es universal y tenemos que estudiar, como el tercer objetivo la sociedad teosófica nos invita a hacer, estudiar esas leyes ocultas, los dos caminos que nos permiten llegar a esa iluminación. Vuelvo a leer. Si consideramos la filosofía de estos últimos solo bajo uno de sus aspectos, por lo menos el físico y energético, pueden tener razón nuestros materialistas en su forma de considerarlo. Siempre hay algo bueno en todo esto, ¿verdad? El estudio físico del universo es fabuloso, sobre todo hoy en día con estos telescopios, microscopios electrónicos, reactores, algo extraordinario. Sostienen los budistas, está comparando y contrastando, que no hay creador. Recuerden que es el creador en la Biblia. Tenemos a los Elohim, hágase la luz, hágase esto, 6 días y descansó en el séptimo, Jehová, ahora como el logo tercero, sino una infinidad fíjense bien las palabras de los budistas, una infinidad de poderes creadores. De ahí que en la teosofía tenemos la idea de las jerarquías en el universo son infinitas. El número de mónadas, aunque son finitas, para nosotros son infinitas. ¿Ven? Ahí viene esta palabra. Los budistas sostienen que no hay un creador, no hay ese logo creador, hágasela, no hay un gran arquitecto universal, sino fíjense la idea de ellos, muy interesante, muy teosófica, sino una infinidad de poderes creadores que colectivamente, en su conjunto, en su totalidad, forman la esencia, la eterna sustancia. Recuerden que ella ya habló que la esencia es Zohabat para nosotros. Cuidado, no es el Zohabat de los budistas, ya ella lo explicó, solamente en su aspecto activo. En su aspecto pasivo no podemos hablar del budismo porque no lo acepta. No hay nada eterno en ese aspecto. Volviendo a esto, fíjense bien cómo estudiar teosofía, si no caemos en muchos errores al mezclar y no diferenciar, a considerar que todo es teosofía. Sí, pero hay que saber lo que es aceite y vinagre, o aceite y agua. Sino fíjense la descripción, ¿qué es el creador? Una infinidad de poderes creadores que colectivamente forman la eterna sustancia cuya esencia es inescrutable, y de aquí que no sea el objeto de especulación para ningún filósofo verdadero. Fíjense bien, nuevamente, esta idea de una infinidad de poderes creadores colectivamente, una esencia eterna, una sustancia eterna, es lo que se va a llamar Zohabat, y en su movimiento es la vestidura de Parabrahman, usando otra palabra vedantina, sánscrita. Podemos ver que todo lo que existe en el universo está contenido en esta dualidad que está en la unidad. Entonces, ¿qué estamos estudiando aquí? La esencia y Zohabat, desde el punto de vista de los budistas, de los Zohabatikas. ¿Por qué? Porque ellos nos describen la Zohabat muy bien. Ya hablaba aquí, nos va a hablar de la esencia bastante y de Zohabat bastante también. Es lo mismo, esencia Zohabat. Pero cuidado, no es lo mismo en otras religiones, en otras filosofías. Tenemos que tener cuidado de eso. Y no son eternas y periódicas en algunas de ellas. En teosofía, la Zohabat es la esencia de todas las cosas.
aquella vestidura de Parabrahman que se manifiesta en una infinidad de poderes creadores, en lo más superior, ¿verdad? En el comienzo de cosmogénesis, estamos hablando del creador del universo, colectivamente forman la eterna sustancia, Soavat. Anteriormente también Blavatsky la llamó Mula Prakriti, que para ellos que es esencia inescrutable. Por eso no se puede especular. Bien, vamos a ver lo que nos dice Sócrates. Aquí tienen una estatua de Sócrates, no tenemos una estatua de Sócrates de la época, pero este es el Sócrates que todos amamos. Y dice lo siguiente sobre Sócrates. El gran maestro de Platón, que fue el gran maestro de Aristóteles. Wow, Platón. Sócrates rehusaba, fíjense bien cómo habla Blavatsky acerca de esto, invariablemente discutir acerca del misterio del ser universal. Esta es otra manera de ver lo que estamos estudiando. Miren la palabra, misterio del ser universal. ¿Cuándo podemos percibir ese misterio? Entre dos manvantaras. Ahí tenemos esa esencia pasiva. Ahí tenemos la deidad desconocida. Esta es otra manera de verlo, ¿verdad? Cada línea en la doctrina secreta tiene un mundo extraordinario. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió acusarle de ateísmo, excepto aquellos que deseaban su muerte. ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, pero es muy interesante el por qué. Ya eso hemos hablado en las charlas que di de Teosofía y de Platón. Lo nuevo que hemos estudiado, la idea de Dios, la doctrina budista sobre ella, cómo lo presenta la idea de la creación del universo a través de poderes infinitos, etcétera, jerarquías infinitas, y el budismo es muy rico, sobre todo el tibetano, de miles y millones de devas, ¿verdad? Estos templos hindúes también están llenos de niveles de devas, que son ángeles para nosotros, etcétera, etcétera. Nos habla de Sócrates, recuerden, maestro Platón. Aquí tienen el año en que nació o murió, más o menos. No se sabe muy bien en qué año nació, pero es antes de Cristo. No digan antes de café, como yo lo hacía cuando era joven. Eso no se debe hacer. Rehúsa discutir sobre el misterio del ser universal. Ella habló del misterio del ser universal. Esta es otra idea que nos trae hablando de Sócrates. Entonces, para terminar la charla, y este párrafo nos dice lo siguiente. ¿Qué nos va a hablar ahora? Noten que ahora nos va a hablar del proceso de periodicidad del universo. Ya nos habló que el universo es eterno y periódico, nos habló de la vida, nos habló del movimiento en varios de sus aspectos, eterno y periódico, nos habló de su abad, su esencia, eterno y periódico. Ahora nos va a hablar en la página 4 sobre el proceso. Y esta es la primera imagen del proceso después de habernos dicho, recuerden doctrinalmente, que el universo es eterno y periódico. Ese es un axioma oculto. Como consecuencia de ello, tiene un periodo de actividad y de reposo. Y nos está dando muchas imágenes de estos dos. Entonces, aquí nos dice lo siguiente, nos va a ampliar. Ahora como proceso. Al inaugurarse un periodo de actividad, dice la doctrina secreta, imagínense el proceso. Tiene lugar una expansión de esta esencia divina. Ya nos habló de la esencia divina y por eso la habló anteriormente, porque hay que hablar de ello ahora. Una expansión de esta esencia divina, que es esencia Swabhavat, Mula Prakriti. ¿Se acuerdan? Divino, aquello que es lo más superior, que tiene su cualidad eterna, abstracta, y
que por su movimiento eterno y periódico va a tener momentos de manifestación y reposo. Entonces, esta esencia divina de afuera y de adentro afuera, discúlpenme, tiene lugar una expansión de esta esencia divina de fuera adentro, véanlo, de afuera adentro y de adentro afuera, con un arreglo a la ley eterna e inmutable, siendo el último resultado de la larga cadena de fuerzas cósmicas puestas así en movimiento progresivo, el universo fenomenal y visible. Mire qué linda expresión de cómo mostrarnos el aspecto periódico y de manifestación. Entonces, partiendo esto en pedacitos, nos está hablando, al inaugurarse un periodo de actividad, recuerden, estamos hablando del universo, aunque analógicamente se puede hablar de cualquier cosa, pero nos vamos a mantener en el cosmos, en el universo. Un periodo de actividad, hay una expansión de esta esencia divina que la hemos tratado un poquito y se va a tratar mucho más. ¿Cómo viene esa expansión? Viene de afuera adentro, pero también de adentro afuera. Muy interesante, eso ya lo va a explicar ella también. Muy importante que estén estas dos fuerzas actuando al mismo tiempo. Una le gana a la otra y después la otra le gana a una. Con arreglo a una ley eterna e inmutable. Ahora nos está trayendo la idea de la ley, que ya la mencionó una vez, pero hay que comprender que hay una ley, una que es eterna, pero esa ley periódicamente son 7 y muchas más. Y parte de ellas son las leyes de la ciencia moderna. Entonces, ¿por qué todo esto existe? Es el resultado de la larga cadena de fuerzas cósmicas puesta en movimiento progresivo y aparece nuestro universo fenomenal y visible. Recuerden la jerarquía. Tenemos luz y vida, tenemos a Fohat, que lo vamos a estudiar dentro de un momentito. Aparecen las leyes y aparece poder, fuerza y energías. Recuerden que en las primeras líneas de la página primera nos dice que la energía no se ha despertado. Esta es la energía 1, de la fuerza 1, del poder 1, del elemento 1, de esta esencia divina 1. Del mismo modo, cuando sobreviene la condición pasiva, ahora estamos en Pralaya, tiene lugar una contracción de la esencia divina y la obra previa de la creación es gradual y progresivamente deshecha. Ahora cambia la dirección de las fuerzas y, actuando de las dos maneras que nos mostró anteriormente, el universo entonces entra en reposo de esa creación que fue gradual y progresiva, ahora se desecha gradual y progresivamente hasta el momento de reposo. El universo visible se desintegra, sus materiales se dispersan, vean las imágenes, y la solitaria oscuridad, que es el tema de la doctrina secreta de la estancia número 1, la oscuridad, es lo único que incuba una vez más sobre la faz del abismo. Esta oscuridad del universo, en la oscuridad del fondo del universo, es lo que se llama el universo en estado de absolutidad. No es absoluto, porque esto solamente es el aspecto pasivo de reposo de Pralaya. Cuando es periódico se habla de oscuridad y de periodicidad, de reposo, de absolutidad o absolutez. En la faz de ese abismo, de ese caos oscuro que es eterno. Empleando una metáfora de los libros secretos, que nadie los tiene, ni ustedes ni yo tampoco, pero nos hablan, hay muchos trabajos sobre qué libros secretos hay. Wrigley es uno que a mí me gusta mucho, David, y Johnson, etc. Yo creo que ya hablé de eso un poquito en la número 1.
que explicará la idea de un modo más claro, una expiración, una nueva imagen que nos trae los libros secretos. Sin embargo, eso ya está en la India y en otras, ¿verdad? Una expiración de la esencia desconocida. Miren cómo trata Swabhat, esencia desconocida, produce el mundo. Una expiración de la esencia desconocida produce el mundo, y una inhalación de causa de que desaparezca, es la causa que desaparezca. Este proceso ha tenido lugar de toda eternidad, y nuestro universo presente es solamente uno de la serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin. Esta es la idea que la doctrina secreta, que la teosofía nos tiene que inculcar. Tenemos que aprenderla, comprenderla, visualizarla y contemplarla para estudiar todos sus detalles, lo que es la periodicidad y la eternidad del universo. Fíjense cómo termina este párrafo. Este párrafo será explicado hasta donde sea posible en la obra presente. Este párrafo es tan importante. Este proceso es el proceso que debemos tener siempre presente, que como consecuencia de esto, todo lo demás es un resultado. Y si bien tal como se haya escrito, nada contiene de nuevo para el orientalista, su interpretación esotérica, fíjense bien las palabras, su interpretación esotérica. ¿Qué significa eso? No lo van a encontrar en los Vedas, no lo van a encontrar en los Puranas, no lo van a encontrar en los libros exotéricos, ni en las enseñanzas esotéricas. Sin embargo, muchas cosas que hasta la fecha ha permanecido por completo desconocido por los eruditos occidentales. O sea, esta interpretación esotérica va a contener cosas que han sido desconocidas. Bueno, esto es la continuación del proemio. Hasta aquí terminamos la sesión de hoy. Y les pido que por favor vean que lo que tan importante es esto, que al final Blavatsky nos dice, toda la doctrina secreta va a tratar de esto. Toda. Por supuesto, todo es una consecuencia de esto. Y tener bien comprendido su comienzo es fundamental. Muchísimas gracias. Cuando habla de ese misterio entre los dos Manvantara, era lo que hablábamos en una de las clases anteriores, en una de las sesiones anteriores, del misterio del no ser, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Ahora, ¿de dónde viene la palabra no ser del budismo? Ya ahí vimos que niegan todo esto. Exacto. Entonces Blavatsky usa esa palabra para darnos una idea que es cabalista, Ein Sof, es negativa. Exacto. Y para decirnos que para comprender el universo en Pralaya, en la estancia 1 y en la segunda, va a ser en negativos. Porque ese vocabulario negativo es muy cabalista, muy budista, etcétera, etcétera. Y también gnóstico, ¿verdad? De la idea del caos. Hay una negatividad expresiva de esos misterios que no se pueden comprender. Tienes mucha razón. Eso es exactamente lo que quiere decir. Entonces nuestro trabajo es compilar todas esas expresiones que hablan de este Swabhat, de esta esencia misteriosa que se puede contemplar. Fíjense bien cómo nos dice, se puede contemplar cuando en sus estados de manifestación, en sus estados de reposo nos está dando las imágenes para que con nuestra alma divina podamos iluminarnos sobre ella. Es algo extraordinario. Sí. Cuando estabas haciendo el contraste de los principios según la teosofía y el Vedanta, mencionaste que Buddhi era el vehículo de Karana. Entonces podemos asumir que Atma es Karana, la causa sin causa. Fíjate bien, porque es parte de la mónada. Ella aquí no introduce la mónada. ¿Lo ves? Al no introducir la mónada, nosotros sabemos que ella tiene un problema filosófico y de vocabulario. ¿Cómo expresar la mónada? ¿Cómo la expresa Blavatsky? Muy difícilmente. Es algo que
es muy difícil comprenderlo y como hemos visto en la teosofía, la gran mayoría de los teósofos no comprenden la idea completa de la mónada. En otras palabras, la mónada es el sexto y el séptimo principio, ¿verdad? La mónada es, al ser el sexto y el séptimo principio, en un ser humano, ¿dónde sale la información de que es un ser humano? Tiene que ser manas, porque nos dice que el Buddhi está muy más arriba de las ideas de información, porque Buddhi es una gótica de la esencia divina, que en la tercera proposición fundamental nos dice la peregrinación obligatoria de todos los buddhis, de todas las almas, ¿verdad? Que son taca del alma universal, suprema. Entonces, de Buddhi. Entonces, de Buddhi esencia. Recuerden que Buddhi es substancial. No significa que algo físico, pero es substancial. ¿Cómo sabemos que es substancial? Por la palabra que se usa en la clave de la teosofía, es su vehículo, es el vehículo de Atma. Vehículo tiene que ser sustancia, substancial. Y ahí es cuando ella explica en la clave del silencio cómo Platón habló de los 7 principios en su vocabulario griego y sin meter la pata para que lo maten, ¿verdad? O sea, describir algo de los misterios. Entonces, fíjate bien, teniendo el problema de la descripción de lo que es la mónada, que es el tema siguiente, entonces Blavatsky nos dice que el Buddhi es Anamaya Kosha en los vedantinos, que es el Upadhi, el vehículo de Karana, el vehículo de la causa de todas las cosas, y es la causa que va a permitir que el impulso monádico y el átmico nos dé la peregrinación. Pero la mónada necesita también el ser humano, la mente, ¿verdad? El principio manásico. Entonces después lo agrega más adelante. Primero lo habla como 2, después lo habla como 3. Después le pone manas, que aquí está entonces como mind en inglés, que es manas, mente. Y ahí entonces los describe como la Vedanta y el Sushukma Upadhi, ¿verdad? Sushukma Upadhi, que es el vehículo de la mente, o el vehículo de la abolición, de la comprensión. Entonces estos son los 3 cuerpos al final, 5 principios vedantinos, el Atma no es un principio, ella le hubiera gustado poner Atman aquí, pero no lo puso Atman, porque tiene en mente la constitución septenaria. Y en la constitución septenaria el principio Atma, que es para Brahman, universal, eterno, que es absolutidad, inmanifestado, tiene que manifestarse a través del Buddhi y lo pone entonces como principio humano. Ese es el problema de no describir bien lo eterno y lo periódico al mismo tiempo y no tener una palabra para ello. ¿Lo ves? Si tuviéramos una palabra en inglés o en español para decir eterno y periódico al mismo tiempo, podríamos decir que Atma es taca, taca, taca. Pero no podemos decir que taca, taca. Lo que podemos decir que es un principio, pero no es un principio. Que es un rayo, una radiación de para Brahman, la absolutidad, o etcétera, etcétera, etcétera. Depende de qué filosofía. Más o menos, más o menos. Entonces, Atma sería Karana en su parte eterna. En su parte eterna, pero recuerda que cuando lo está hablando con la primera clasificación del budismo, entonces ahora es periódica. Que es el peregrinaje. Peregrinaje tiene la condición eterna, que no acaba, pero tiene la condición periódica que aparece y reposa, manifiesta y reposa. Bien. Recuerda que nuestro grave problema en teosofía y en toda la filosofía no hay una palabra que describa eternamente periódico. Yo he tratado con estas 2 palabras, taca taca, eternamente periódico o eterno y periódico. Pero es muy difícil que el ser humano comprenda estas 2 y estamos tratando aquí, ¿verdad? De que acepte eso. Entonces, Karana es
¿Que es la causa de qué? De que hay una constitución septenaria. De que todo lo que haya un impulso monádico. Todo lo que existe es porque hay un karana y entonces se necesita la mónada, el peregrinador, para el peregrinaje. Entonces nace la mónada. Recuerden, la mónada es una palabra griega, pero Blavatsky la usa de una manera muy diferente. Griega y también de la filosofía alemán, Leibniz. Pero Blavatsky le da unas ideas extraordinariamente importantes para poder comprender eternamente este periódico. Si no, no existe. Más o menos. Sí, Esto es muy difícil, Carolina. Gracias por la pregunta, porque esto es muy, 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 muy difícil. Y lo mismo la idea de la esencia divina, de la deidad, del misterio de la deidad, de la esencia eterna y periódica. Es muy, muy... Estas son las ideas más difíciles. De ahí que esas son las primeras 3, 4, 5 páginas. Y por decirlo así, todo el proemio. Y por decirlo así, toda la consecuencia de esto es la doctrina secreta. Y su utilidad en la voz del silencio. ¡Wow! Sí, ¡Qué belleza! Sí, es complicado, pero bueno, a medida que vamos estudiando, contemplando, pues vamos abriendo esos surcos y la idea es que vayamos ampliando y claro. dando. Porque entonces recuerda, cuando hablas de Atma, tienes que ver al mismo tiempo que tiene una condición, una naturaleza eterna, que no puede ser humana, ¿verdad? No puede ser como principio, no puede ser un cuerpo. 7 cuerpos, Atma, Buddha y Manas, eso no existe. Y lo dice Blavatsky, pero hay la necesidad de tenerla en la mónada. Porque Blavatsky dice que la mónada se individualiza. Una dualidad indivisible. Se vuelve tri. Exactamente. Bueno, ahí estamos. ¿Lo dejamos hasta aquí? Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.